En este capítulo de Naturaleza Paraguay, les mostraremos a un ave muy peculiar, el guarajuro, que cumple una función muy importante en las sabanas y pastizales naturales. El aguararuguay o capií San Juan será el elegido para su estudio, planta de inflorescencias muy bellas que se utilizan como adornos ornamentales. Y por último, nuestro destino turístico nos llevará hasta la estancia Don Emilio, un paraíso verde. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Pseudoleistes guarajuro. Español: pecho amarillo grande. Guaraní: guarajuro. Es una especie de ave paseriforme de la familia Icteridae y se distribuye en América del Sur desde Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. El pecho amarillo habita los ecosistemas de las sabanas y praderas naturales. Esta ave mide 24 centímetros de cabeza a cola. Su peculiaridad es poseer la cabeza, alas, pecho y cola de color negro, además de sus ojos y picos negruzcos. Mitad del pecho, vientre y parte posterior del dorso son amarillos. En vuelo, se puede observar una franja amarilla en el ala que no se nota cuando está posada. El Pseudoleistes guarajuro tiene las patas grises oscuras, las cuales se encuentran adaptadas para posarse en pastizales, arbustos, postes y alambrados. Se alimenta de granos, semillas de pastos y arbustos que encuentra en los pastizales. Sin embargo, no desdeñan algunos insectos como langostas y gusanos. El guarajuro vive formando grupos de hasta 30 individuos, socializando activamente con los de su especie. Anida en árboles de baja altura poniendo de 2 a 3 huevos que empolla la hembra y pueden llegar a tener 2 camadas opuestas por temporada. Tanto la hembra como el macho alimentan a sus pichones. Su canto es melodioso y cuando se muda de lugar en bandadas, todos cantan con una tonada tosca. La identificación del pecho amarillo grande no es difícil y es poco confundible con otra especie. La densidad poblacional de la misma es considerada estable. Se la puede observar al costado de los caminos rurales del Paraguay en los departamentos de Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Caazapá, Guairá y Cordillera.
Entre sus factores de amenaza podemos citar los incendios de los pastizales, el cambio del uso de la tierra para cultivos en áreas de pastizales naturales y su venta ilegal como ave ornamental en el mercado negro de venta de especies silvestres. El Pseudoleistes guirahuro cumple una función muy importante en las sabanas y pastizales naturales, pues son diseminadores de semillas de arbustos y pastos nativos de Sudamérica. Este bloque fue presentado por Productos Náuticos Mercury. Este bloque es presentado por Pamosa, en servicios lo mejor para GWM, vehículos 4x4 y 4x2. Nombres científicos: Andopogon bicornis, Cisatyrium condensatum. Español: hierba barbuda, cola de zorro, cola de vendo, cuna de Venus. Guaraní: Aguararuguay, Okapi y San Juan. Son hierbas que habitan en el continente americano desde el sur de la Florida, Centroamérica y en las praderas naturales de América del Sur. En Paraguay se la encuentran todos los ecosistemas de los pastizales naturales de la región oriental y en las sabanas de la región occidental o Chaco. Son plantas erectas que crecen en agrupaciones muy densas que alcanzan los 1,50 metros de altura. Sus rizomas son cortos y de tallos ramosos. Las hojas son duras, con márgenes ásperos. Las inflorescencias son delicados racimos que se disponen en corimbos, los cuales dan origen a su nombre guaranítico, de Aguararuguay o cola de zorro. El Aguararuguay es una planta pionera en procesos de regeneración de lugares devastados y abiertos. Esta planta nativa de Sudamérica se encuentra presente en las praderas naturales y de ellas dependen numerosos insectos y animales que se alimentan de ellas, siendo indispensables en la cadena trófica de estos ecosistemas. Si bien son las primeras especies en aparecer en los lugares devastados o alterados por el hombre, su amenaza es el cambio del uso de la tierra por los cultivos o la implementación de gramíneas exóticas, por lo que está en permanente deterioro el hábitat donde se las encuentra. Son las gramíneas más llamativas de las praderas sudamericanas y también se las da el uso ornamental, pues de su bella inflorescencia se elaboran adornos ornamentales en jarrones de cerámicas. Se reproducen por semillas, siendo de crecimiento rápido, y estas constituyen los alimentos de numerosas aves endémicas de las praderas como el guirahuro y las perdices sudamericanas. También el ciervo de las pampas, que está en peligro crítico de extinción, se alimentan de esta hierba.
Son hierbas que facilitan los incendios provocados, pues son altamente inflamables. Si bien no es una especie de flora amenazada, el cambio de uso de la tierra alterando estos ecosistemas podrían ponerla en peligro y con ella a numerosas especies de insectos, aves y mamíferos. Hoy día numerosas organizaciones que trabajan en la protección de los ecosistemas están dando una debida importancia a estas especies que se encuentran en las praderas naturales de América. Este bloque fue presentado por Pamosa, en servicios lo mejor para GWM, vehículos 4x4 y 4x2. En la ciudad de Coronel Oviedo se encuentra la estancia Don Emilio, con las últimas 1000 hectáreas de bosques naturales de toda la zona, con gran variedad de árboles nativos, animales silvestres. La estancia fue fundada a fines del siglo XIX por inmigrantes franceses que se dedicaron a la ganadería, explotación racional de la madera, cultivo de arroz, yerba mate y por sobre todo la producción y exportación de la esencia del Petit Grain y Nerolí. Esta es la quinta generación de aquellos inmigrantes trabajando en la estancia, conservando idiomas y tradiciones. La ubicación equidistante, 2 horas de Asunción y 2 horas de Cataratas del Iguazú, la hacen el alto obligado en el camino para deleite y contacto con la naturaleza. El casco antiguo de principios del siglo XX, con paredes de 70 centímetros de ancho y piso de ladrillos de la época, te transportan en el tiempo. En un entorno apacible, donde la naturaleza acoge en todo su esplendor, se alberga el augurio de un buen descanso placentero. La estancia Don Emilio es una unidad agroganadera que además se dedica al turismo rural y abre sus puertas a los visitantes. Por ello cuenta con todas las actividades normales propios de una estancia en funcionamiento. Entiéndase, ordeñe, rodeo, marcación, sanitación, palpación, inseminación artificial, vacunación, etc. Del ganado que está formado por toros, vacas de cría, novillos, caballos montados, ovejas y cerdos. En la estancia se elaboran quesos y dulces en forma artesanal. A la estancia Don Emilio se accede en vehículos por caminos o en avión, dado que el aeropuerto regional se encuentra lindado con la propiedad. Cuenta con las 1000 hectáreas de bosques naturales de toda la zona, con gran variedad de árboles nativos y animales silvestres, donde podrá realizar una relajante caminata y excitante paseo a caballo y vivir la vida de campo. La estancia le ofrece paseo a caballo, paseo en sulky o carretas, caminatas en el bosque, tareas rurales, ordeñe, rodeo, marcación, etc. Safari fotográfico, comidas típicas. La estancia Don Emilio ofrece habitaciones confortables,
las cuales poseen baños privados, termocalefones y acondicionadores de aire, o para los que desean ventiladores de techo, para el disfrute del turista. La estancia Don Emilio dispone de un área de camping con áreas diferenciadas, además de un quincho para 80 personas y un living comedor para 20 personas. Si el viajero desea disfrutar del relax y la naturaleza, puede disfrutar del mangal, apto para recepciones, almuerzos hasta 200 personas. Para combatir el calor, el establecimiento cuenta con una piscina con filtro ubicado en terraza con piso atérmico. En el casco principal del local se encuentra un amplio corredor circunvalatorio propio del estilo y época de construcción de la casona. Rodeando el casco principal se encuentra un hermoso parque con árboles de mango, árboles centenarios de cedro y samuú. Y para recrear la vista del turista, ese espacio también cuenta con una magnífica colección de orquídeas nativas. Si usted desea pasar en familia, rodeado de naturaleza pura, el lugar recomendado es la Estancia Don Emilio. Para reservas, Estancia Don Emilio, teléfonos 021-603-994, 021-660-791 y el 0981-507-105.